está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Perdón, no hablando de Bokassa, porque... Bokassa primero. Jan Wendel Bokassa, el nombre del... ¿Cómo fue usted? Esperpéntico, es que el tipo es esperpéntico. Ese no, pero una cosa maravillosa, lo que vimos ayer en Londres. En Londres, bueno. Sí. El funeral de Isabel II. Uno de los que dijo fue, por suerte este tipo le dio por vestirse de Napoleón y no le dio por vestirse de Carlomagno, cuando andaba en la coronación. ¿Te habla de Bokassa, no? Sí, la coronación del salvaje este. Pero yo estoy hablando de lo que ocurrió ayer. Fue espectacular lo que ocurrió, con una simetría, precisión. Sincronización de todo. Pues. Los discursos, los hechos, la magnitud. ¿Cuántos diamantes se lleva la reina a su entierro? 250 diamantes. Diamantes se entierran con ella. Es un espectáculo. Bueno, y ayer el broche, por ejemplo, que quería Kate, era un broche que perteneció a la reina. ¿Victoria? No. Camila llevaba uno de la reina Victoria, cuando cumplió 60 años de su reinado. Camila llevaba la de la reina Victoria. La de la reina, Camila llevaba la reina Victoria. Es la caballería de los montados de Canadá. Qué belleza, qué espectáculo que vimos ayer en el mundo. Más de 400 dirigentes del mundo estaban allí. La operación de seguridad sin precedentes en la historia del planeta. Yo no sé cuánto le ha costado ese funeral, pero lo que me llamó la atención fue, fíjate que había gente en las calles, todo se paralizó en Londres, todo fue tomado por los aparatos de seguridad de todo el mundo, porque ahí estaba la seguridad del presidente Biden, la seguridad del presidente Macron, la seguridad del presidente Trudeau, toda la seguridad, todos los servicios de inteligencia del mundo, la satelital, aviones. Usted no tiene la menor idea de la cantidad. Bueno, fuera de Siria, Venezuela, Rusia, obviamente, eran muy pocos los que no estaban invitados a este entierro. Porque la República Popular China sí está invitada, oficialmente. Bien. A pesar de unos lores que pidieron que no se les invitase, sí, China estuvo ahí. Bien. Y una cosa importante, ahora, tome todo este escenario mundial, todo este escenario de guerra, todo este escenario de guerra psicológica, de guerra financiera, de guerra real, los más de 100 escenarios de guerra locales, por ejemplo, en Yemen, en Etiopía, en el centro africano, en Nigeria, en fin, lo que está pasando allá en la región de la República Centroafricana, sí, en el Sahel, todo el Sahel centroasiática, la guerra de Azerbaiyán y Uzbekistán no, Armenia. Claro. Todo lo que está pasando es una expresión y todo el armamento que se vende a pueblos pobres, gastándose dinero en vez de gastárselo en cosas importantes, expresa una situación global deteriorada en la que las democracias de toda parte del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, siendo asaltadas por extremismos de derecha y de izquierda. Y usted se fija, por ejemplo, en nuestro continente, la insatisfacción genera corrientes de cambios que, al no ser entendidas por la élite gobernante, produce un quiebre institucional que se une a unas campañas mediáticas impulsadas desde las redes sociales, impresionante, de la cantidad de locuras y mentiras que se dicen y se repiten, y se han convertido, digamos, en el arma más peligrosa contra la estabilidad política de cualquier nación, de cualquiera. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que mirarnos ahora. Fíjense las cosas que nosotros hoy sabemos. Ayer se hizo público el informe de la OIT sobre la situación en la cárcel social y particularmente sobre el programa de invalidez, vejez y muerte. Pero como era de esperarse, ese informe, a pesar de las recomendaciones que tiene, no le está diciendo a la República de Panamá qué tiene que hacer con IBM. Le está diciendo un diagnóstico. Los objetivos que tendría que tener el programa para que sea viable. Lo que nos dice el informe actuarial de la OIT es que el programa de IBM
confronta graves problemas y deficiencias que deben ser abordadas a la mayor brevedad posible. Pero no pueden ser abordadas unilateralmente. Tienen que ser producto de un consenso entre las partes, tripartita por lo menos, entre trabajadores y empresarios y el Estado. Porque todas las partes tienen que ver en esto. Y al margen de demagogias, es la voluntad de querer resolver el problema con realismo. Es por eso que es importante que para poder, digamos, este es un informe de 182 páginas. Lo comencé a leer ayer, porque uno tiene que partir de entender el problema para poder buscar la solución. Este problema que es complicado, se resuelve si lo logramos entender bien y sabemos y tenemos claridad del tiempo. Y hay que tener un menú de cosas que podríamos hacer, ¿no sé? Y no está inventando, voy a tomar la plata de tal cosa, o del cable eléctrico, o del cable de comunicaciones que generan 1.000 millones. No está inventando. Eso no es cierto. Eso no, primero que no es fibra cierto. óptica. Y seguro, primero que no es cierto. Y segundo, que eso no resuelve absolutamente nada. Nosotros tenemos que mirar todo el mercado laboral, las nuevas condiciones del mercado laboral. Fernando, no es lo mismo el mercado laboral de hoy, El que fue. del pasado, porque cada día más hay más desplazados del mercado tradicional. Cada día hay más empoderados y empresarios trabajando por su cuenta y generaron microempleo. No, lo que pasó en la pandemia es que fueron 2 años de estar fuera de Entonces, donde uno trabaja. Y en el mundo se está produciendo un cambio tecnológico que va a desplazar empleo. Nosotros tenemos que ser claros que la informalidad va a jugar parte integral de la economía. Lo juega y lo seguirá jugando. ¿Cómo hacer e incorporar a la informalidad al sistema de cotización? Es una de las tareas que tenemos que pensar. Entonces aquí no hay soluciones mágicas. Como no hay soluciones mágicas para nada en la vida. Este informe, que debiera ser lectura obligatoria del sector privado, del sector laboral, pero también de la clase media, porque al entender lo que está ocurriendo allí, entendemos, por eso le di las cifras macroeconómicas de Panamá. Nosotros no podemos pensar que vamos a resolver un problema, Fernando, si no entendemos cómo funciona la economía panameña. ¿Cómo funciona? ¿Dónde yo puedo obtener los ingresos? Hay gente que piensa que hay que bajar los impuestos. Ayer escuchamos un español y dice, bueno, ¿y por qué no eliminamos los impuestos? Pues? Y entonces no tenemos nada. Anarquía. Pero fíjese... Los libertarios, total. No, hay gente que dice que eliminemos todos los impuestos. Pues sí, está bien, eliminamos los Estado. impuestos. ¿Y cómo pagamos lo que tenemos que pagar? Pues? Entonces, en esto, lo que se requiere es una dosis de sensatez y de dejarse de estar escribiendo tonterías. Hoy hay un gran esfuerzo de primera mano que hacen algunos periodistas, que reconocemos, en poner el problema en sus manos, pero ninguno le puede hacer un análisis actuarial de lo que allí se pasó. Entonces tenemos que estudiar. Yo me comprometo, yo estoy estudiando el documento y en la medida en que lo entienda y lo que no entienda lo pregunte, compartiremos con ustedes los hallazgos de esta compleja lectura. Son 182 páginas. 182 páginas. Encima no está escrito en un lenguaje. No, es un lenguaje fácil, técnico. es un No, es lenguaje complicado. Es complicado. Hay cosas que usted tiene que preguntar. Usted no es experto en esto. Los que proyectamos, entendemos algunas proyecciones, pero aquí hay muchas cosas que están en la teoría económica. Y que esto va a modificar el país incluso. Debería tener, pero usted no puede pensar de que, bueno, el canal de Panamá, vamos a coger toda esa plata para esto. No esté pensando de esa forma. Tenemos que replantearnos el modelo de empleo. ¿Qué hacer con la masa laboral de informales que se va a mantener? Pero esa masa no cotiza. Y entonces tenemos miles de trabajadores que están trabajando, que producen ingresos, pero que no existen. Y tenemos que incorporarlo al sistema bancario. Y están demandando servicios de salud y como otra parte, también hay un ataque, y esto lo está viendo ahora en la otra que le voy a comentar, en el sistema, en la discusión que estamos haciendo sobre el caso de Brecht. Recuerde bien esta fase. Es importante que todos tengamos claro esta fase.
lo que la Fiscalía está haciendo es presentar su caso. ¿Cuál es el caso de la Fiscalía? Que se ha cometido un delito de lavado de dinero y ha diseñado toda una investigación al respecto. Y eso es lo que usted va a ver ahora en la presentación de la Fiscalía. Esa es la tesis de la Fiscalía para llamar a juicio, si hay razón, y lo considera la jueza, a una serie de personas y a una persona natural. Pero esos argumentos tienen un contrapeso, que es el contrapeso que hace el contradictorio de quien defiende a los que están imputados. Entonces ahí es donde está el balance que hay que sobrepesar. Si lo que está diciendo la Fiscalía tiene peso suficiente para ese llamado a juicio, o si está incurriendo en una tesis equivocada. Claro. Entonces eso es lo que va a pasar, y sacar conclusiones a estas alturas de juego es incorrecto, porque usted está viendo una parte y la misma fiscal ha advertido de que tiene que escuchar la otra parte. Ahí cada imputado tiene una hora. Media hora, 30 No, minutos. una hora fue ayer. Ayer lo definieron como una hora. Y si son 51, y por eso que la Fiscalía tiene 3 días, de 3 a 5 días, porque serían 50 y tantos, a una hora son 50 y tantas horas, son 48 horas, 46, 51 horas, súmele la explicación general, pues tiene 3 a 5 días. A partir de ayer, miércoles, jueves, viernes, probablemente viernes esté terminando, o el lunes. Y ahí comienza entonces la parte correspondiente a la defensa, que cada imputado representado allí tiene derecho a que su abogado hable una hora. En el caso de que hubiese un abogado que represente a 2 personas, entendí ayer que la juez daba a la hora para que ese abogado argumente. Acuérdense que en el caso del abogado, él va a argumentar sobre su defendido. O sea, él no va a todo, él va a la parte que él considera que en el expediente está. Entonces, esto es lo que hace el contradictorio. Y a eso es que tenemos que mirar, y con calma, y en respeto a la presunción de inocencia. En eso es que tenemos que movernos nosotros. Así es. Pero también es importante que en el marco de todo esto que está ocurriendo, fíjese, para resolver el problema de IBM, Fernando, se requiere un gran consenso nacional. Pero no solamente tripartita, sino entre las fuerzas políticas del país. Pretender creer que esto es un problema eminentemente entre trabajadores, no, esto tiene que pasar por la Asamblea. ¿Y quiénes están en la Asamblea? Sí. Dirigentes políticos. Por eso nosotros tenemos que buscar la justicia para la paz. Nada de esto se puede resolver en un mundo lleno de caos global y local si nosotros no buscamos una vía de entendimiento. La vía de entendimiento no pasa por no tener justicia. La vía de entendimiento pasa por entender que la justicia es para la paz. Pero tiene que haber paz para hacer justicia. ¿Por qué es importante el criterio? Porque en el ambiente de hostigamiento, en el ambiente hostil, en el ambiente de romper las estructuras, lo que producimos entonces son las Argentinas, las Venezuela, las Nicaragua, caos. Y ese caos no produce desarrollo. En medio de lo que está pasando en el mundo, observe la capacidad de recuperación de la República de Panamá. Porque hay gente que ahora que cuando la cifra de nuestra mostraba una caída de 18,7%, decía, esa es la caída más grande del mundo. Sí, sí, era. Y esa cifra era la que teníamos. Pero igual las cifras ahora demuestran una recuperación en el año 22. Ya lo veníamos diciendo en el primer trimestre del 22, que la guerra no pudo detener todavía. Y terminamos el primer trimestre con un promedio de crecimiento alto, de 9,8%. Y esto es importante, porque nos da mayor capacidad para resistir. Pero nos hemos consumido en ingresos más de 2.500 millones de dólares
para mantener subsidios al sector energético, entre gasolina y combustible y comida. Y de eso tenemos que ir desprendiéndonos para poder generar entonces las inversiones que requieren mayor empleo. Así es. Eso es fácil de decirlo, pero es bien complicado. Y observe el mundo para que ustedes vean en países fragmentados. Mire la crisis de Haití, está fuera de control. Ya, todo está fuera de control, exacto. Fíjense la crisis de Puerto Rico. La Argentina. Mire la crisis de Argentina. Mire la Ecuador. crisis que Bolsonaro le deja a Brasil. La crisis de Perú, ahí no hay gobierno. Sí, ahí no hay gobierno. Mire lo que está pasando en Colombia. Mire la crisis que ha creado el presidente de El Salvador. Entonces no es tan fácil. Y mire algunas de las propuestas, por eso le leí algunas de las propuestas que están haciendo algunos de los candidatos independientes que me llevan a pensar a mí que aquí todo el mundo cree que puede ser presidente, o puede ser ministro, o puede dirigir cualquier cosa. Hay que prepararse para gobernar.